propia vida. El mensaje que quiero compartir con ustedes hace parte de una serie que se llama El Templo, la Presencia de Dios y la Abominación Desoladora, que vengo desarrollando hace ya 2 meses, y este viene a ser ya el 6º mensaje. Estuvimos revisando todo lo que es el contexto del templo, el tabernáculo, la tienda, el Antiguo Testamento. Luego pasamos al Nuevo Testamento, donde nos enseña que nosotros somos el templo ahora de Dios a través de Cristo Jesús, quien nos dejó su Espíritu Santo. Y en esa misma línea, el tema que hoy quiero compartir con ustedes se titula Como niños, como niños. La palabra de Dios hace alusión varias veces comparando a la persona, al creyente, como un niño. Una de ellas, que no es el tema de hoy, pero igual quiero mencionarlo para que entendamos un poquito el contexto, es cuando Jesús dijo: sed como niños, sean como niños. En ese contexto Jesús está apuntando a unas características positivas, a unas virtudes de esa esencia de ser niño. A eso nos está apuntando a nosotros en cuanto a nuestra forma de confiar en Dios, en cuanto a nuestra forma de posicionarnos en Dios, o al menos entender esa posición que Dios nos ha dado como hijos, como personas que debemos guardar, que debemos confiar, que debemos en este caso también ser en todas aquellas virtudes de un niño. Un niño confía, un niño se deja enseñar. Un niño en el contexto judío, en ese tiempo, no es como quizá hoy que existen los derechos de los niños y hay mucha cuestión ahorita a favor de los niños, y está bien. En ese contexto judío no se le daba tanto valor a la decisión, a la opinión de los niños. Entonces, sin ser el contexto de lo que quiero hablarles hoy, el otro contexto acerca de que la palabra del Señor nos instruye a ser como niños, en este caso es en sentido contrario. Pablo dice: no sean como niños. Dice: no sean como niños. Y para ello yo quiero invitarte, preciosa iglesia, que puedas tomar allí la palabra del Señor, o tu celular, si es allí donde lo vas a ver. No se vaya a ir para el WhatsApp, siempre los digo, o para el Facebook, no se me entretengan. Y vamos a leer el texto que nos va a abrir el tema de hoy. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 11. Mientras usted busca allí, les voy contextualizando. Allí es donde habla sobre la preeminencia del amor. Y Pablo está dando una serie de características y una serie de observaciones acerca de lo que son los dones, acerca de lo que son los talentos, pero pasa por una conclusión donde da a entender que las profecías, que todo lo que vemos en este mundo va a pasar. Sin embargo, él nos enfoca hacia el amor, nos enfoca hacia la fe, nos enfoca hacia la esperanza, y finaliza el texto diciendo: pero la mayor de ellas es el amor. Primera de Corintios capítulo 13, 11. Entonces, en ese contexto en el que Pablo nos está hablando, él hace allí una salvedad, y él dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Repetimos: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Era lógico, ¿cierto? Al ser un niño, todas estas situaciones, todas estas acciones debían ir ligadas a su edad. Al ser Pablo un niño, sin embargo, Pablo no se quedó pequeñito. Pablo creció, y él dice: mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. El creyente, la palabra del Señor nos enseña que cuando nos acercamos a Jesús es necesario nacer de nuevo. Un nacimiento implica una renovación, una transformación, un volver a vivir.
La palabra de Dios dice que somos nuevas criaturas en el Señor. La Escritura lo declara. Entonces, Pablo a lo que está apuntando allí es que el creyente tiene que mostrar, tiene que evidenciar, tiene que procurar, tiene que ir alcanzando un crecimiento espiritual, un crecimiento de carácter, un crecimiento en su vida como creyente, un crecimiento que se evidencia en la fe en Jesús, que se evidencia en el fruto del Espíritu Santo en su vida, que se evidencia en la confianza en Dios, que se evidencia en todas aquellas características que como ya hombres espiritualmente hablando, racionales, entendidos en la palabra, de alguna manera que hemos caminado, que hemos crecido, que hemos tenido un desarrollo en la relación con el Señor, en su búsqueda de su palabra, en su interpretación, en el aprendizaje de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, ya debe empezarnos a salir barba espiritual, por decirlo de alguna manera. Entonces, para entrar en el tema, yo quiero compartir con ustedes una canción. La canción se llama Sobre Todo, y la vamos a pedir al hermano Samuel que nos colabore allí con la pista. Y la canción habla acerca de Jesús en esa condición en la que Él es Dios allí en el trono, como habla Filipenses 2, y todo lo que Él hace, y siendo el más grande se hizo el más pequeño para morir por nosotros, para empezar a formarnos. Así es que le invito a que por un momento cierre allí sus ojos, si lo desea hacer, y pueda de esta manera preparar su corazón para el mensaje. Sobre toda humanidad y sobre todo lo creado por tu mano, tú creaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, Señor. Y en la cruz moriste por amor, no bastó dolor ni humillación como flor que alguien pisoteó. Sufriste ahí y fuiste allí por amor. Sobre la fuerza de todo rey, sobre la vida y sobre todo ser, aún más sabio que todo ser creado, eres el principio y el fin. Sobre tronos y toda autoridad, sobre maravillas aún sin encontrar, sobre riquezas o tesoros terrenales, todo ha sido hecho para ti, Señor. En la cruz sufriste por amor, no bastó dolor ni humillación
Dios, quedaste ahí, sufriendo allí hasta morir. Y al morir, solo en esa cruz, trajiste a mí razón para vivir, siendo tú el Hijo del gran Dios. Callaste así, pensando en Él, pensando en mí, siendo tú el Hijo del gran Rey. Moriste allí, Señor, para que yo pueda vivir. Gracias, Jesucristo, Señor nuestro, porque tú no escatimaste el ser igual a Dios, sino que tú renunciaste allí al trono, Señor. Dice el libro de Filipenses 2, Señor, que muestra todo lo contrario a lo que el hombre de hoy quiere ser, a lo que el hombre desde el principio de Adán y Eva ha querido ser. El hombre siempre ha querido estar más arriba, igual a Dios, y aún en nuestros tiempos no entendemos, no aprendemos que solo hay uno sobre todo, y ese es Jesucristo el Señor. Que toda lengua confesará que tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores, para gloria de Dios Padre. Padre, honramos tu nombre en esta noche. Espíritu Santo de Dios, pedimos tu dirección en este mensaje. Y Cristo Jesús, gracias por la obra redentora. Gracias porque tú, siendo el más grande, te hiciste pequeño. Gracias porque tú, siendo el Rey de Reyes, te hiciste servidor. Gracias, Señor, porque tú, siendo eterno, decidiste entregar tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros podamos nacer de nuevo. Y hoy, como personas que hemos decidido vivir para ti, Señor, rogamos que sigas enseñándonos, que sigas transformándonos, que sigas formando en nosotros tu imagen y semejanza, la cual fue rota, la cual fue distorsionada allí en Jardín Edén por la desobediencia, por la soberbia del hombre, que también hoy en día nos alcanza aún a nosotros. Rogamos, Señor, que este mensaje llegue a los corazones y que puedas traer transformación a cada vida que hoy se disponga para la gloria de tu nombre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cómo se llama el mensaje, iglesia? Como niños. Digamos el libro de Corintios. Entonces, entendemos, iglesia, que los niños son fácilmente influenciables. Los niños son fácilmente influenciables porque ellos están en una etapa que en ese constante aprendizaje son como unas esponjitas. Yo a veces me sorprendo con los niños la forma en la que aprenden, lo rápido que aprenden, lo mucho que aprenden. Yo, para sacar una canción en guitarra, tengo que escucharla todos los días y se me olvida el día que vengo a tocar, porque ya no tengo esa mente que absorbe, ya no tengo esa capacidad, quisiera tenerla nuevamente. En cambio, un niño, yo le muestro una canción un día y a los 8 días, ¿usted ensayó? No, profe, se me olvidó ensayar. A ver qué se acuerda, y la toca igualito como la tocaba hace 8 días. Entonces, ellos son unas esponjas que absorben constantemente, que absorben todo lo que ven hacer. Nosotros, como creyentes, tenemos que aprender a absorber lo que vimos hacer a Cristo Jesús. Un niño aprende a decir todo lo que escucha, sea bueno o sea malo. Por eso es que como adultos también tenemos que aprender a cuidarnos de lo que decimos, de lo que hacemos. Y de esa misma manera, nosotros como creyentes tenemos también que aprender a decir lo que escuchamos de Cristo, hablar como Cristo. Los niños también se comportan como ven que los adultos se comportan. Nosotros como niños tenemos que aprender a ser
como Cristo se comporta, manejarnos como Cristo se comporta, como caminó nuestro Señor Jesús. Sin embargo, en el contexto en el que estuvimos hablando, vemos que Pablo no lo hace en el sentido de que sean como niños, como sí lo dijo Jesús, sino que Pablo lo dice en sentido contrario. Dice, hombre, no sean como niños. Porque Pablo empieza a evidenciar una serie de situaciones que, más allá de que esta iglesia estuviera reflejando el carácter de Cristo, Pablo se ve en la necesidad de hacer referencia fuerte, de tal manera que dedica gran parte de esta carta de 1 Corintios a hablarnos del amor. Y todos vamos siempre al capítulo 13, porque es la preeminencia del amor, y qué bonito. Pero este pasaje parece que se hubiera incrustado allí, como que no tiene mucho que ver con lo que se venía conversando, pero tiene todo que ver realmente. Tiene todo que ver porque muchas veces nos enfocamos demasiado en el hacer y olvidamos la razón de ser. Entonces, ¿por qué? Porque como iglesia a veces nos enfocamos demasiado en lo que vamos a hacer, nos enfocamos demasiado en que el símbolo resuene, como decía Pablo, nos enfocamos demasiado en que se dé la profecía, como decía Pablo, cosas que a la verdad en algún momento ya no tendrán lugar en esta tierra. Sin embargo, el amor permanece. Sin embargo, el amor es la esencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que Dios es amor. Entonces, en la palabra de Dios vemos dos contrastes, porque aún en los niños hay situaciones que es bueno como nosotros adultos aprenderlo, pero hay situaciones donde como adultos no deberíamos ser como niños. Pablo por eso da un regaño y dice, ya ustedes no es para que estén comiendo leche espiritual, porque esa leche es una leche en la semejanza en la que Pablo lo está usando, es una leche para bebés. Y en las congregaciones no es correcto que sigamos siempre reflejando el mismo tipo de alimentación espiritual, porque hay un momento donde es necesario empezar a comer sólido para que realmente ese cuerpo llamado iglesia siga creciendo, siga transformándose, siga avanzando dentro de lo que es el propósito de Dios. Y como sabemos, iglesia, ese cuerpo somos usted y yo. ¿Con qué nos estamos alimentando? Entonces, la palabra de Dios es una palabra que enseña, que corrige, que instruye. Por eso la forma en la que podemos crecer espiritualmente es acercándonos a la palabra de Dios. El versículo que leímos nos está hablando de que a medida que maduramos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios, dejamos atrás las cosas propias de lo que era la niñez espiritual. Cuando éramos niños, iglesia, usted y yo teníamos una comprensión limitada, como el caballo que le cierran la visión. Pero a nosotros ahora estar creciendo en Cristo, al haber recibido a Jesús, es necesario que nosotros empecemos a madurar, que nosotros empecemos a profundizar en el conocimiento de la palabra, porque es a través de la palabra y de su Espíritu Santo que conocemos a Cristo, para que su gloria se refleje en nosotros y realmente podamos ser transformados y realmente Cristo pueda evidenciarse en nuestras vidas. ¿Sabes, iglesia? Nosotros debemos menguar para que Cristo crezca. Usted y yo debemos callar para que Cristo hable. Usted y yo debemos renunciar a nuestros delitos, a nuestros pecados, para que sea Cristo con su Espíritu Santo en nosotros. Y a nosotros tener su Espíritu Santo, su fruto también esté evidenciado para testimonio a otros y para gloria de Dios. Ese versículo en el que estamos hoy estudiando nos recuerda, iglesia, que debemos esforzarnos, que esa maduración no es fácil, que esa maduración requiere humildad,
Esa maduración requiere fe, esa maduración requiere proponérselo, pero sobre todo, esa maduración requiere que usted y yo permitamos que sea Dios quien nos instruya y que nosotros seamos esas esponjas, que seamos como esos niños dispuestos a aprender. Es necesario que dejemos los pensamientos y las acciones inmaduras. Usted y yo, iglesia, miremos hacia la sabiduría, caminemos hacia la sabiduría, abracemos la sabiduría. Y esa sabiduría es Dios. Dice el libro de Proverbios que Él es la sabiduría, Él es el entendimiento. Y cómo somos transformados a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo. Esto que hoy quiero compartir con ustedes es un llamado a que crezcamos en relación con Dios, porque es la única manera en la que usted y yo podemos crecer espiritualmente y dejar de ser niños en nuestra forma de andar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver. El llamado es crecer siempre hacia el Señor. Dejemos todos esos rasgos infantiles, dejemos todo aquello que no nos permite acercarnos a Dios. No pensemos más como hombres y mujeres carnales, que tenemos una mente fugaz, una mente temporánea, donde solamente nos limitamos a observar lo que en este mundo perecedero sucede. Y muchas veces, por esa visión cerrada, es que no vemos lo que es la eternidad de Dios. Por eso, cuando nuestra mirada se enfoca demasiado en lo que conocemos en este mundo, es que empezamos a perder la fe, porque no vemos más allá con relación a lo que Dios nos enseñó, sino que vemos lo que más allá de nuestras narices podemos ver un poquito más allá. Y empezamos a dudar y a estorbar la obra de Dios, porque nos falta aprender a confiar en el Señor como niños. Quiero que miremos cómo Pablo y a qué acciones se refiere Pablo cuando exhorta a la iglesia de Corintio para que no sean más como niños. Pablo les dice, y hoy nos dice a nosotros el Señor también, no hablemos como niños. No hablemos como niños. Es el primer punto. Los niños, iglesia, apenas están empezando a hablar. Como les decía ahorita, los niños hablan lo que escuchan en su círculo más cercano. Es por eso, iglesia, que usted y yo como creyentes, que estamos en desarrollo, que estamos en crecimiento, debemos cuidar muy bien nuestras conversaciones. Y al cuidar nuestras conversaciones, hay que ir una milla más allá para que esas conversaciones sean cuidadas. Debemos cuidar también nuestras relaciones personales. Hablar como niños, iglesia, se refiere a tener una comprensión con límites. Un niño toma decisiones, un niño habla según su pequeño mundo que conoce. Por eso es necesario, Pablo decía que necesitamos ser transformados y que nuestra mente se renueve como la mente de Cristo, para que usted y yo no pensemos, no hablemos, no usemos las palabras que usan las personas que no guardan esperanza, que no tienen fe, sino que realmente nosotros podamos hablar con una mente renovada, tal cual Cristo Jesús la ha puesto en nosotros. Hablar como niños en el alegato, en la exhortación de Pablo, se refiere a que esa comprensión limitada también demuestra un lenguaje inmaduro. Hablar como niños se refiere a tener, en este caso, una perspectiva muy estrecha de la vida, muy cerrada de la vida, donde Dios se ve demasiado pequeño como para confiar en Él, o para permitir que nos forme, que nos enseñe. Hablar como niños es tomar decisiones
y emitir juicios de manera impulsiva o inmadura. El llamado, iglesia, entonces, es que nuestra fe crezca, dejando atrás todo aquello que nos hace iglesia. Y yo sé que usted me entiende a qué me refiero. A veces parecemos niños creyentes, inmaduros. ¿Cómo lo logramos? Lo podemos lograr teniendo una comunión constante con Dios. Porque si en un círculo un niño aprende algunos términos, algunas formas de expresarse, asimismo, al nosotros estar en una relación con Dios, aprendemos a hablar como Dios habla. Aprendemos a ver el mundo como Dios lo ve. Y esa relación con Dios tiene que ser constante, tiene que ser íntima, tiene que ser personal. La segunda exhortación que Pablo hace acerca de la acción que él está haciéndoles el llamado a los corintios y que hoy el Espíritu Santo de Dios nos llama a nosotros también como creyentes, es que no debemos seguir pensando como niños. No debemos seguir pensando como niños. Los niños no piensan, iglesia, con una noción absoluta de la realidad. Por eso es que cuando usted y yo estábamos pequeños, algunos de ustedes se tiraron por una ventana pensando que eran Superman, porque era la realidad que veían en el televisor. Por eso es que cuando usted y yo estábamos pequeños, fantaseábamos con salir corriendo de la casa y elevarnos, volar. Porque pensábamos de acuerdo a lo poco que veíamos, de acuerdo a nuestro mundo de niños. Y espiritualmente sucede igual con el creyente. Es tan poco el conocimiento que tenemos de Dios, es tan poco el conocimiento que tenemos de su palabra, porque no nos gusta leer la Biblia, que asimismo, con esa visión tan corta, no tenemos más que pensar. Y lo poco que pensamos son puras fantasías y fábulas, que en vez de edificar, distorsionan al creyente y hacen daño también a la iglesia. Es necesario que para aprender a pensar como Dios, estemos con Dios, aprendamos a hablar como Dios, y eso, iglesia, lo hacemos acercándonos a lo que Dios nos dejó, a su Espíritu Santo, a su palabra. El llamado, iglesia, llamado es que superemos esa mentalidad, esa visión limitada, y la forma de hacerlo es entrar a una relación más profunda cada vez con el Señor. Así como usted cada vez va aumentando la dosis de pronto de redes sociales, o no sé, de pronto usted a qué le dedica más tiempo, qué bueno que busquemos también del Señor más en estos tiempos que son tan malos, más en estos tiempos que hay tanta confusión, más en estos tiempos donde incluso la palabra de Dios está siendo retorcida, porque ni siquiera es torcida. ¿Cómo logramos entonces pensar con la mente de Dios? Lo logramos nutriendo nuestra mente con Dios, nutriendo nuestra mente con la palabra de Dios, nutriendo nuestra mente con el Espíritu Santo de Dios, nutriendo, iglesia, nuestra vida con personas que también se estén alimentando de Dios, de su palabra, de su Espíritu Santo. Tercera situación que Pablo señala allí es que dejen de juzgar como niños. Dejemos de juzgar como niños. Los niños pueden llegar a juzgar desde la emoción. Un niño juzga por emoción, a veces su raciocinio no le permite ver más allá. Y como creyentes, a veces nos dejamos llevar por lo inmediato, por lo circunstancial, por lo emotivo. Y claro, como tenemos una visión infantil, espiritualmente hablando, tomamos decisiones que nos empiezan a alejar del Señor. Cuando
nosotros tomamos decisiones y juzgamos sin un conocimiento real de las cosas. En la vida hay decisiones que son difíciles de tomar. En la vida hay pasos que son difíciles de dar, iglesia. Pero cuando sabemos que papá nos lleva de su mano, nosotros podemos caminar confiados, porque cuando no nos da el entendimiento para juzgar hacia lo que debemos hacer, debemos confiar en la sabiduría de Dios. Pero desde el principio el hombre ha querido confiar en su propia sabiduría. Hemos sido como niños desde el principio, iglesia. Hemos sido desde el principio queriendo tomar el lugar de Dios, y las consecuencias a veces no llegan. En el caso de Adán y Eva, cuando ellos estaban en el jardín de Edén, que tenían un propósito establecido, ellos desobedecen, y lo primero que hace Adán es culpar a Eva, culpar a Dios, pero no asumir su responsabilidad. Y es lo que nos gusta hacer a las personas cuando tenemos una madurez infantil. Parece irónica esta combinación de palabras, madurez infantil, porque queremos aparentar madurez cuando realmente evidenciamos que hay mucho que crecer en nosotros, hay mucho que desarrollar, hay mucho que dejar que sea Dios que haga en nuestras vidas, que desarrolle en nuestras vidas. Por eso es que cuando la embarramos, cuando usted y yo cometemos el error, también solemos meterle la culpa a Dios, meterle la culpa a Eva. Fue lo que hizo Adán. Eva le metió la culpa también hasta la serpiente antigua, quedó allí. Como decía un predicador, la serpiente antigua volteó a mirar y ya no tenía a quién meterle la culpa. Es inmadurez. Porque a donde los quiero llevar, iglesia, en esta noche es con relación a las decisiones. Lo que hemos visto hoy, hablar, pensar, juzgar, son acciones, son verbos. Y para usted hacer una acción es necesario también, en este caso, tomar una decisión. Para usted saltar, decide saltar o decide quedarse acá. Para usted levantarse de la cama, decide levantarse o decide quedarse acostado en la cama. La vida siempre está hecha de decisiones, pero cuando las decisiones las tomamos con una visión limitada, con un pensamiento desnutrido del propósito de Dios, y cuando usted y yo juzgamos según nuestro raciocinio natural y no según el propósito de Dios, empezamos a actuar como niños. Y queremos empezar a lograr cosas que como niños nosotros a veces vemos que los niños piensan que están haciendo algo bueno, pero resulta que no están haciendo algo que pueda ser bueno para sus vidas. Recuerdo que la otra vez en la infancia, les contaba ahorita la anécdota de Superman, uno de mis amiguitos, me imagino que todavía estará vivo porque hace mucho no lo voy a ver, pero ese muchacho era loco. Era muy corrido, lo que le metía en la cabeza lo hacía. Vimos Superman en ese año con el primer Superman que existió, y él vio, al menos para nosotros en nuestra generación de los años 80, él vio como Superman salía corriendo y se elevaba. Entonces él quiso hacer lo mismo y se partió los dos bracitos. ¿Por qué? Porque pensó como niño, juzgó como niño. Y hoy en día vemos muchos creyentes que están lisiados espiritualmente porque juzgaron hacer algunas cosas sin haber entendido completamente el propósito de Dios. Hoy en día también vemos por otro lado que la iglesia ha entrado en una serie de herejías, en una serie de situaciones, porque las personas vienen a la palabra del Señor, la leen de una forma parcial, de una forma desconectada, y empiezan en su mente de niños, en su inmadurez, a trabajarla,
a discernirla según ellos, a alimentarse de esa palabra de Dios, y empiezan a salir una serie de doctrinas erráticas que lo que hacen es partirle los pies a sus congregaciones, espiritualmente hablando, porque se llenan de fantasías mentales. Y como creyentes, usted y yo tenemos la responsabilidad de dejar de hablar como niños, de dejar de pensar como niños y dejar de juzgar como niños. Y Pablo vuelve y retoma el texto allí en Corintios y vuelve y entra a la preeminencia del amor. Algo que los niños tienen en su esencia natural es que ellos aman. Ellos aman. Y como iglesia estamos llamados a amar, pero muchas veces, iglesia, ese amor hace que nosotros hagamos cosas incorrectas, hagamos cosas incalculadas, porque Pablo, cuando nos está hablando acerca de juzgar como niños, él nos dice que cuando nosotros juzgamos como niños sin conocimiento real de las cosas, caemos en el gran peligro de errar en lo que evaluamos y nos lleva a cometer errores mayores. Juzgar como niños implica tomar decisiones y emitir juicios de manera impulsiva, inmadura. Pensar como niños implica tener perspectivas limitadas, poco desarrolladas, una comprensión inmadura de lo que es realmente el propósito de Dios para nosotros. ¿Cómo logramos no juzgar como niños? Llenándonos del amor de Dios, llenándonos de la visión de Dios, llenándonos del propósito de Dios, para que de esta manera usted y yo veamos la vida como la ve aquel que está sobre todo. Es la palabra del Señor que Cristo también fue niño, iglesia, pero aún mentalmente, comportamentalmente, Cristo Jesús vemos que tiene una primera aparición y evidencia una madurez. La madurez espiritual no se refleja en la edad o en las canas que usted y yo tengamos en nuestro cabello. La madurez espiritual en el Evangelio del Señor no se mide en años, porque muchas personas tienen muchos años en el Evangelio, pero evidencian la edad de un niño de 5 o 7 años. También vemos personas que tienen poco tiempo en el Evangelio y han desarrollado una madurez admirable, porque la madurez espiritual que nosotros debemos reflejar comienza cuando morimos a nosotros mismos. Y el ejemplo de morir a sí mismo perfecto, como lo acabé de cantar y era el propósito del canto, fue Cristo Jesús. Filipenses 2, ya lo mencioné. Jesús, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que dice que Él renunció al trono, se hizo hombre, caminó entre nosotros, sirvió. ¿Por qué, iglesia? Por el contexto de lo que Pablo está hablando. Por amor. Por amor, Cristo siendo el más grande se hizo el más pequeño. Por amor, Cristo siendo eterno se hizo un niño que nació en el pesebre. Por amor, iglesia, es que usted y yo debemos aprender a morir, porque cuando morimos a nuestros intereses, a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de juzgar, es cuando realmente Cristo empieza a gobernar en nuestras vidas, y es cuando realmente usted y yo vamos a empezar a salir de ese estado espiritual infantil y vamos a empezar a crecer. Padre, te damos gracias, Dios, en esta hora de la noche. Señor, sabemos que los niños tienen muchas cosas de las cuales podemos aprender, pero también hay cosas, Señor, que se quedan en nuestra vida, que lo que hacen es estorbar, Señor, por nuestra ignominia, Señor, porque a veces no entendemos el propósito. Un niño, Señor, a veces es
corregido por su padre, pero el niño sigue caminando en aquello en lo que se propuso, no entiende consecuencias, no tiene la visión a profundidad que quizás su padre sí tiene. Señor, tú a través de Pablo escribías a la iglesia para que no sigan siendo niños, porque para poder, Señor, cumplir propósitos, tareas, es necesario que haya crecimiento, que haya madurez, que haya desarrollo. Oro, Señor, por la iglesia Rey Jesús de Gloria, por cada miembro de esta casa. Señor, queremos crecer, queremos seguir desarrollando, Señor, todo aquello para lo cual tú nos has establecido en esta casa. Pedimos perdón, Señor, si es el orgullo el que no permite que en nosotros tú gobiernes. Pedimos también perdón, Señor, si es el desconocimiento lo que hace que erremos, Señor, y que no podamos seguir creciendo. Te pedimos perdón, Señor, si es nuestro oído, que a pesar de que hablas, seguimos desatendiendo lo que instruyes. Te pedimos, Señor, si aún escuchándote, Señor, no obedecemos a lo que tú nos estás llamando. Padre, que cada persona en este lugar, las palabras, los mensajes, las predicaciones que desde este lugar han recibido, Dios, no seamos oidores olvidadizos, Señor, sino que realmente podamos llevar e interiorizar cada mensaje que se da desde este altar, para que de esta manera, Señor, nosotros podamos seguirte conociendo y de esa manera también podamos seguir creciendo más y más. Oramos, Señor, para que el carácter de Cristo siga reflejándose, evidenciándose en esta casa, y que ese carácter de Cristo, Señor, también transforme nuestros corazones, que ese carácter de Cristo transforme nuestra mente, renueve nuestras mentes, que ese carácter de Cristo alumbre nuestros ojos, que no veamos con visión natural, que no veamos con ojos de hombre, que no veamos con intereses particulares, que no veamos con intereses inocentes de un niño, Señor, que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que busca, que no sabe hacia dónde va. Señor, clamo por una visión, Señor, clara de tu iglesia. Clamo, Señor, en esta noche, clamamos, Señor, para que tu propósito, Señor, siga creciendo en nosotros. Ayúdanos, Señor, a caminar hacia donde tu dedo de Padre nos dirige, no hacia donde nosotros queremos, Señor, correr, según nuestra inquietud, según nuestra inocencia, Dios. Dios, danos una visión, Señor, clara, contundente, y Dios, que podamos seguir avanzando con el ensanchamiento de tu reino. Pero sabemos que para que eso se dé, es necesario que dejemos de ver como niños, de hablar como niños y de juzgar como niños. Es nuestra petición, Espíritu Santo de Dios, que tu fruto sea manifiesto en cada uno de los miembros de esta casa. Y Señor, que tú seas el que gobiernes realmente cada uno de nuestros pasos. Dirige, Señor, estas mentes, estos corazones, porque reconocemos, Dios, que tú eres el eterno y que te necesitamos como un niño necesita a su Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.